la charla, como se extiende en unos 30 minutos más o menos, se denomina Reforma Constitucional de Neuroderecho. Entonces, a continuación, mi charla se va a dividir en 5 partes, por así decir. Primero les voy a contar sobre el contexto de la misma, segundo, una breve historia sobre esta reforma constitucional, luego veremos el contenido y los efectos de esta reforma y cuáles fueron las principales discusiones y finalmente cuáles son los pendientes, lo que queda pendiente de esta reforma. Bien, veamos primero el contexto. El contexto de la reforma de neuroderechos se debe focalizar en un sistema normativo de protección de lo que se llama los neuroderechos y la regulación a la protección de datos, la inteligencia artificial y a las plataformas digitales. Todo ello podríamos clasificarlo tanto en leyes vigentes, en proyectos de ley presentados que están actualmente en tramitación en el Congreso Nacional de Chile, y finalmente proyectos de ley que están en agenda, que no están aún presentados, pero que se pretende presentar. Bien, ¿cuál es ley vigente? Efectivamente, de la que vamos a hablar hoy día, que es la reforma constitucional a los neuroderechos, o reforma constitucional de neuroderechos. Dentro de los proyectos presentados ya y que están actualmente en tramitación, tenemos la ley de neuroderechos, que es una ley de alcance más extendido, donde hay más discusión de detalles, que también la vamos a ver a continuación, y también el proyecto de ley que ha sido bastante polémico de regulación a las grandes plataformas digitales, por ejemplo a Facebook, a Google, Netflix, Amazon principalmente. Proyectos de ley que están en agenda son el proyecto de ley de inteligencia artificial, primero que todo en el sector público. Y también hay se está pensando en un proyecto de ley de inteligencia artificial que regule el sector salud. Y también existe un proyecto de ley en tramitación que duerme, digamos, hace bastantes años en el Congreso, pero que hace poco tuvo, digamos, un empujón, por así decir, se apuró, que es el proyecto de ley de protección de datos, que es uno de los más importantes, que no tiene sentidos los demás, que podrían ser proyectos de ley más bien satelitales, si no tenemos una ley de protección de datos robusta. Es más, algunos consideran que todos los demás proyectos de ley serían superfluos y bastaría tan solo con una buena ley de protección de datos. Bien. Dentro del contexto podríamos señalar que estos proyectos de ley, el de reforma constitucional a los neuroderechos, el de proyecto de ley simplemente legal de neuroderechos, el proyecto de ley de plataformas digitales y los futuros proyectos en agenda sobre inteligencia artificial han sido discutidos al alero de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de Chile, liderado principalmente por el senador del Partido por la Democracia, doctor además Guido Girardi. Hay que señalar que esta comisión goza de un apoyo político transversal, tanto de izquierda como de derecha, que piensa más bien el Chile del futuro. Bien, pasemos al segundo punto. Veamos un poco de la historia de este proyecto de ley de reforma constitucional a los neuroderechos. La idea de legislar fue presentada primero que todo el 7 de octubre del año pasado, lo que nos da cuenta de que ha sido una tramitación realmente muy rápida. El 7 de octubre se presenta esta moción de legislar, este proyecto de ley de reforma constitucional a los neuroderechos, y en diciembre del año pasado se aprueba por unanimidad en el Congreso la idea de legislar sobre los mismos. Tanto el proyecto de ley de protección de neuroderechos, la integridad mental, y regula el desarrollo de la investigación y el avance de las neurotecnologías, contenidos en el boletín 13.828-19,
así como el proyecto de reforma constitucional propiamente tal, que modifica el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, su número 8, en materia de protección sobre integridad e indemnidad mental en relación al avance de las neurotecnologías. Veamos ahora el contenido. Efectivamente es ley vigente actualmente en la República de Chile, esta ley que es la ley 21.383, que contiene la reforma a la Carta Fundamental para establecer el desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas. El contenido mismo reza: el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Veamos qué efectos directos e indirectos puede tener la reforma constitucional de neuroderechos. Bueno, primero que todo, esta ley 21.383, que ya está en vigor, tiene por objeto resguardar los derechos fundamentales del uso inadecuado de neurotecnologías directas, porque las neurotecnologías indirectas, por así decir, son más bien regulados en otros proyectos de ley, como por ejemplo el de plataformas digitales. Toda persona que pruebe ser dañada en su actividad cerebral podrá impetrar las acciones constitucionales para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado. Ese es uno de los principales efectos de consagrar constitucionalmente los neuroderechos. La consagración constitucional permite además despejar dudas interpretativas acerca de los nuevos derechos o neuroderechos consagrados constitucionalmente. Al positivizarlo, lo que hace esta reforma es zanjar una discusión que era bastante incipiente en nuestro país, o diríamos inexistente, pero que en otros lugares podríamos decir que es incipiente. Bueno, en Chile se zanjó y en el fondo se declara que existen realmente los neuroderechos y estos son derechos fundamentales. Asimismo, esta reforma orienta la tarea del legislador tanto en la ley que se encuentra pendiente, que es la ley de neuroderechos, también llamada así, y otras como la de plataformas digitales, que regularía la intrusión de las neurotecnologías indirectas en el sistema nervioso central de las personas. Bueno, otro efecto jurídico sería unificar criterios jurisprudenciales, sobre todo debido a que los neuroderechos son una construcción muy recientes. La reforma implica una clara señal, además de protección a los usuarios de neurotecnologías lúdicas. ¿Por qué? Porque en general se puede decir que las neurotecnologías de uso terapéutico en nuestro país ya estaban consagradas o reguladas, además tenían protección, por así decir, a las personas desde el punto de vista de las leyes sanitarias, de todo el sistema sanitario que existe actualmente en nuestro país. No así las lúdicas quedaban más bien en una zona difusa. Y este yo diría que es uno de los grandes aportes, por lo menos del proyecto de ley de neuroderechos que se está actualmente tramitando. Además, la consagración constitucional de los neuroderechos se trata de una regulación protectora de derechos humanos emergentes que, al positivizarlo, ya lo dije, la Carta Magna les otorga el carácter de fundamentales. La reforma otorga un claro mensaje de que en Chile existe consenso en proteger la dignidad de las personas frente al uso malicioso o negligente de neurotecnologías, tanto directas como indirectas. Dentro del mensaje y también de las discusiones en las cuales yo participo activamente como grupo de expertos de la Comisión de Desafíos del Futuro,
se puede señalar que no se pretende desincentivar la innovación tecnológica ni la investigación neurocientífica, sino que más bien ella se realice con respeto a los derechos fundamentales de manera informada a la población, donde cobra mucha importancia el consentimiento informado en relación a los efectos, riesgos y beneficios de estas neurotecnologías. Dentro de las discusiones de la reforma constitucional, ustedes pueden apreciar acá dos esquemas, en el cual el primero era cómo originalmente se presentó en el proyecto de ley del año pasado, en el año 2020, y el número 2 es cómo quedó finalmente y cómo es ahora el texto actual que está vigente como reforma constitucional. El primero hablaba de la integridad física y psíquica, que permite a las personas gozar plenamente de su identidad individual y de su libertad. Ninguna autoridad o individuo podrá, por medio de cualquier mecanismo tecnológico, aumentar, disminuir o perturbar dicha integridad individual sin el debido consentimiento. Solo la ley podrá establecer los requisitos para limitar este derecho y los requisitos que debe cumplir el consentimiento en estos casos. Como podemos apreciar, la primera propuesta legislativa da una importancia bastante relevante al consentimiento, tanto que se quería que estuviese, digamos, en el plasmado en la Constitución Política de la República. Sin embargo, en las discusiones se llegó a la conclusión de que más bien el consentimiento era una construcción que debía ir más bien relegado a una ley, más que a un ámbito constitucional propiamente tal. Además, si ustedes se dan cuenta, en la primera propuesta legislativa se dejaba fuera, o más bien se prohibía, ¿no es cierto?, el tema del neuroenhancement, o la aumentación cognitiva, sea esta cualquiera de las tantas que hay, la farmacológica, la brain machine, interfase, la transcraneal, etc. De modo que hubo bastante discusión ahí. Por otro lado, también se pensó que la integridad física y psíquica ya estaban realmente consagradas en la Constitución Política de la República, de modo que más bien esta era una propuesta artificiosa y que requería mayor discusión. De modo que el texto que finalmente fue aprobado habla de el desarrollo científico y tecnológico. Por ejemplo, la palabra desarrollo científico y tecnológico hubo también bastante discusión, contraponiendo la palabra o el concepto, más bien la concepción desarrollo a progreso, ¿ya? Se pensó que progreso era una concepción más bien ligada a la ilustración. El desarrollo científico y tecnológico era más apropiado y más omnicomprensivo. También se quiso de nuevo reforzar la idea de que debe estar al servicio de la persona y que se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos y condiciones, restricciones para su utilización en las personas. Como ven acá, no se habla del consentimiento informado, sino que más bien se relega o se remite a una ley que va a discutir de forma más lata las cuestiones relacionadas con lo que está, digamos, vinculado a los neuroderechos, propiamente tal. Y además se señala finalmente que debe resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Actividad cerebral, debo decir, también es una frase que produjo discusión. Produjo discusión porque actividad cerebral para muchos implicaba un neuroreduccionismo, de en el fondo relegar o más bien reducir, como se dice, que la integridad psíquica o física deba estar vinculada, digamos, a un órgano, ¿no? Al órgano que es la actividad que proviene del cerebro. Pero se dejó en claro también en las discusiones que más bien actividad cerebral y también el tema de los neurodatos provienen de
de un órgano en específico sin perjuicio de que éste sea descorporizado en la persona en sí, ¿no es cierto? Que sea toda la persona, su psique, su mente, la que se ve involucrada en estos procesos cuando neurotecnologías son disruptivas y pueden impactar en el sistema nervioso central cuando de ellas se hace un mal uso, ¿ya? Entonces, esa fue una discusión interesante, que después las podemos llevar al ámbito de la filosofía de la mente, por ejemplo, donde se habla del neuroreduccionismo o de eh, o de esta idea, por ejemplo, cartesiana, ¿no es cierto?, de escindir en cuerpo, mente, o en mente, cerebro, ¿no es cierto? Y todas esas ricas discusiones que están ahí. Obviamente esas no formaron parte de la discusión, pero sí se tuvieron a la vista, por así decir. También es importante señalar que en esta discusión de la reforma constitucional hay una muy fuertísima influencia del grupo Morning y Insight Group, ¿no es cierto?, que habla de los neurorights, y más bien del alero del neurobiólogo Rafael Yuste, quien hace unos años vino al Congreso del Futuro, liderado por el senador Guido Girardi, y quien en discusiones ellos pudieron proponer o quisieron, a ellos de ahí surgió, digamos, la idea de de tener una propuesta de neuroderechos con una consagración constitucional y también legal. En este grupo de Neurorights Initiative, al alero de Rafael Yuste, podemos ver que existen 4 neuroderechos propuestos. Uno es el derecho a la privacidad de la información producida por la actividad cerebral, a la cual es posible acceder a través de la neurotecnología, ¿ya? Obviamente se está incorporado claramente tanto en la reforma constitucional como en la simplemente legal. El segundo neuroderecho propuesto por este grupo es el derecho a la identidad personal y a la autodeterminación. Varios juristas señalaron que estos eran derechos que ya estaban incorporados en la Constitución y que en verdad no había algo novedoso que aportar. Sin embargo, este neuroderecho no ha tenido tanta discusión, por así decir, excepto hay un muy interesante trabajo, por ejemplo, de Abel Weismart, de Chile también. Él es argentino, pero está radicado acá en Chile, de la Universidad Alberto Hurtado, que habla realmente de la identidad como privacidad. Un tercer neuroderecho propuesto es el derecho a la igualdad frente al aumento de la capacidad cerebral o aumentación o mejoramiento mental, ¿ya? Este derecho no está directamente consagrado ahora en la Constitución, pero sí podríamos señalar que en uno de los artículos de la reforma simplemente legal sí está incorporado. Y finalmente, el derecho al control de sesgo de los algoritmos bias, ¿cierto? Este neuroderecho también, lo mismo, no está incorporado en la propuesta simplemente legal, pero sí en la propuesta de plataformas digitales de regulación de neurotecnología indirecta, ¿ya? Lo importante es que es esta la propuesta que fue incorporada de alguna manera y es incorporada en todas aquellas proyectos de ley que está discutiendo actualmente el Senado en nuestro país. Porque, como bien sabemos, hay otra propuesta que es de Marcelo Yenca y Roberto Andorno, que ya data del 2017, pero que hay otras refrescantes. Ahora On Neurorights sacó, ¿no es cierto?, Marcelo Yenca, y también tenemos, por supuesto, y podemos discutir también la súper interesante propuesta también de ahí de la Universidad del Externado, de Diego Borbón y de su hermana, ¿cierto? Luisa, me parece, después me puede rectificar, como críticas constructivas, ¿no es cierto?, a las propuestas de algunos neuroderechos, especialmente el del libre albedrío. Este del libre albedrío es propuesto por Yenca y Andorno. También tenemos la privacidad mental, libertad cognitiva y continuidad psicológica.
Se podría decir que en el proyecto de ley hay algo de, bueno, por supuesto lo de privacidad mental y continuidad psicológica. Libertad cognitiva podría decirse también. ¿Qué hay de pendiente ahora en el proceso constituyente chileno? Bueno, como ustedes muy bien saben, el 18 de octubre del 2019 se produjo en Chile lo que se ha denominado un estallido social. Es decir, en el Congreso Nacional se suscribió un acuerdo por la paz social y una nueva constitución que apunta a generar un nuevo texto constitucional que reemplace a nuestra actual Constitución Política de la República de 1980, una constitución que ha polarizado enormemente, o que es un síntoma, podríamos decir, o algunos dirán, no es la raíz, pero sí uno de los síntomas de polarización política de nuestro país, y es por eso que se acordó tras el estallido social que se modificaría. Entre el 15 y el 16 de mayo de este año se eligieron ya a los constituyentes, quienes a partir del 4 de julio del reciente año tienen un plazo de 9 meses, prorrogable 3 meses, para redactar un texto nuevo, totalmente inédito, para que se transforme en nuestra Constitución Política de la República. La Convención Constitucional se compone de 155 representantes, completamente paritario, mitad hombre, mitad mujeres. También esta es una propuesta pionera, por así decirlo, a través de elección directa y sin participación de representantes del Congreso. En caso de que se apruebe la propuesta, Chile tendrá una nueva constitución y el texto de 1980 será derogado y reemplazado por esta nueva propuesta. En caso de que se rechace, seguirá vigente la actual Carta Magna de 1980. En el año 2022, no hay fecha definitiva, se espera un plebiscito ratificatorio o un plebiscito de salida del actual texto que se está discutiendo. Es interesante y muy importante poner atención a esta realidad que actualmente está viviendo Chile. ¿Por qué? Porque no se sabe si los neuroderechos que actualmente y acaban recientemente de ser estrenados en la Carta Fundamental van a ser derogados por la nueva propuesta de Carta Magna. Y si es así, ¿qué es lo que queda pendiente? La verdad es que hay una serie de derechos que se podría decir, derechos desde el punto de vista digital, que se están discutiendo actualmente por los convencionales en la carta que actualmente se está discutiendo. Entre esos derechos digitales tenemos un derecho a Internet, se discute el derecho a la neutralidad en Internet, a la portabilidad digital, a la rectificación en Internet y finalmente a los neuroderechos. Ya hay algunas discusiones que se están llevando a propósito de esta nueva Carta Magna, y veremos si es que también logran una consagración constitucional. Es por esto que yo he señalado que los neuroderechos están como sujetos ahora a la ratificación de la nueva propuesta legislativa, porque si no es ratificado, más bien no es discutida y también considerada importante como dentro de lo que debería contener la nueva Carta Magna, solamente nos quedaría tener, por ahora, sancionar el proyecto de ley simplemente legal, que está bastante pronto a ver la luz también. El proyecto de ley, que todavía se encuentra pendiente, sobre protección de neuroderechos e integridad mental y desarrollo de la investigación y neurotecnología, continúa actualmente tramitándose en el Senado. Obviamente este no tiene una consagración constitucional, de manera que es más fácil, por ejemplo, hacerle modificaciones, y además es de más lata discusión en cuanto a sus contenidos.
aprovecho, por ejemplo, de contarles un poco de su contenido. Si es que estoy bien en el tiempo, Sara, no sé cómo voy. Ha ido bien por ahora. ¿Vamos bien? ¿Cuánto tiempo más tengo para no...? Si quieres 5 o 10 minuticos, estaría bien. Ya, 5 o 10 minutos. Entonces voy rápido con esto. Mira, esta ley simplemente legal tiene el mismo objetivo que la anterior, ¿ya? Pero tiene una discusión más amplia, como ya les conté. Por ejemplo, en su artículo 2 habla o define qué es neurotecnología, y dice que es el conjunto de dispositivos, métodos o instrumentos no farmacológicos que permiten una conexión directa o indirecta con el sistema nervioso. También habla de la interfaz cerebro-computadora, del sistema electrónico, óptico o magnético que mide la actividad del sistema nervioso central y la convierte en una salida conectada a una máquina o computadora, o que genera una respuesta artificial que reemplaza, restaura, complementa o mejora la respuesta del sistema nervioso natural y por tanto modifica las interacciones en curso entre el sistema nervioso y su entorno externo o interno. O sea, como vemos, es bastante más detallada en cuanto a su contenido. También define lo que es datos neuronales y señala que es aquella información obtenida directa o indirectamente a través de los patrones de actividades neuronales de las neuronas, cuyo acceso está dado por neurotecnologías avanzadas, incluyendo sistemas de registros cerebrales, tanto invasivos como no invasivos. Estos datos contienen una representación de la actividad psíquica, tanto consciente como subconsciente, y que corresponde al más íntimo aspecto de la privacidad humana. También define lo que es neuroderecho en el sentido de neural rights, no en el sentido de neural law, ¿ya? Y señala que son nuevos derechos humanos que protegen la privacidad e integridad mental y psíquica, tanto consciente como inconsciente, de las personas del uso abusivo de neurotecnologías. También señala una prohibición. Queda prohibida cualquier intromisión o forma de intervención de conexiones neurales o intrusión a nivel cerebral mediante el uso de neurotecnología, interfaz cerebro-computadora o cualquier otro sistema o dispositivo que no tenga el consentimiento libre, expreso e informado de la persona o usuario del dispositivo, inclusive en circunstancias médicas, aun cuando la neurotecnología posea la capacidad de intervenir en ausencia de la conciencia misma de la persona. En el caso de aquellas áreas de investigación clínico-médico, será necesario aquel consentimiento determinado por el Código Sanitario y el reglamento respectivo. También queda prohibido cualquier sistema o dispositivo, ya sea de neurotecnología, interfaz cerebro-computadora u otro, cuya finalidad sea acceder o manipular la actividad neuronal de forma invasiva o no invasiva, si puede dañar la continuidad psicológica y psíquica de la persona, o sea, su identidad individual, o disminuya o dañe la autonomía de la voluntad o capacidad de toma de decisión en libertad. El límite de cualquier intervención de conexiones neuronales será siempre la protección de los sustratos mentales de la identidad personal, con la única excepción de que esto sea beneficioso terapéuticamente para el paciente. ¿Ya? También señala que todo formulario donde se solicita el consentimiento para la intervención, invasiva o no, de neurotecnologías, interfaz cerebro-computadora u otro dispositivo debe indicar los posibles efectos físicos de su aplicación, los eventuales efectos cognitivos y emocionales de los mismos, los derechos y deberes, normas sobre privacidad y protección de la información, medidas de seguridad adoptadas y contraindicaciones. El artículo 6, por su parte, señala que los datos neuronales constituyen una categoría especial de datos sensibles, incluida en nuestra vieja y obsoleta ley de protección de datos. El artículo 7, habla de la recopilación, almacenamiento, tratamiento y difusión de los datos neuronales y la actividad neuronal de las personas. Se ajustará a las disposiciones de la ley 19.451, que establece normas de trasplante y donación de órganos, en cuanto les sean aplicables, y las disposiciones del Código Sanitario respectiva. El artículo 8
señala que las actividades de investigación neurocientífica, neuroingeniería, neurotecnología, neurociencia y todas aquellas actividades científicas cuyo enfoque y fin sea el estudio y desarrollo de métodos o instrumentos que permitan una conexión directa de dispositivos técnicos con el sistema nervioso tendrán siempre como límites las garantías fundamentales, en especial la integridad física y psíquica de las personas, conforme al artículo 1. Y finalmente, me quedan 2 artículos y con esto termino. El artículo 9 señala que el Estado propenderá al desarrollo de la investigación beneficiosa, promoviendo oportunidades para la ciencia y la tecnología, en especial en el marco de las neurotecnologías y neurociencias socialmente deseables, emprendidas en el interés y bien público. Y finalmente, habla el artículo 10 que el Estado velará por la promoción y acceso equitativo a los avances en neurotecnología y neurociencia. Esto es, digamos, el contenido que está en discusión actualmente, aunque ha ido cada artículo ha tenido su discusión y ha ido siendo aprobado. Vamos en el artículo, creo que en el 9, que estamos ya pendientes de aprobación. Y bueno, con esto entonces dejo mi charla hasta acá para que iniciemos la discusión y las reflexiones. Muchas gracias.